15 comienzos históricos. Esta lista muestra curiosos y asombrosos comienzos de algunos hechos importantes que han quedado registrados en la historia de la humanidad. ¿Cuáles te parecen más interesantes? Número 1. El primer concierto en un estadio al aire libre. El concierto del Shea Stadium, el 15 de agosto de 1965, es sin duda uno de los más famosos de la historia. Fue el primer concierto que se realizaba en un estadio al aire libre y estableció récords en asistencia y recaudación. El promotor Sid Bernstein dijo: más de 55.000 personas vieron a los Beatles en el Shea Stadium. Ganamos $304.000, la mayor en cifras brutas nunca antes vistas en la historia de las empresas de espectáculo, que demuestra que los conciertos al aire libre en gran escala podrían tener éxito y ser rentables. Número 2. La primera película y el inicio de la cinematografía. La primera película de la historia del cine fue realizada por los hermanos Lumière, quienes el 28 de diciembre de 1895 proyectaron una película donde se veía a unos obreros salir de una fábrica francesa de Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren y la salida de un barco del puerto. Eran grabaciones breves de la vida cotidiana, sin actores, con decorados naturales y la cámara fija. La primera película se proyectó en París, Francia. El éxito de esta película fue instantáneo no solo en Francia, sino también en Europa y América del Norte, por lo que en un año los hermanos Lumière crearon más de 500 películas más. Número 3. La primera transmisión de radio. La primera transmisión radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, utilizando el principio heterodino. Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Brand Rock Station, Massachusetts, la primera radiodifusión de audio de la historia. Buques desde el mar pudieron oír una radiodifusión que incluía a Fessenden tocando en el violín y leyendo un pasaje de la Biblia. No fue hasta 1920 que comienzan las primeras transmisiones radiofónicas para entretenimiento con una programación regular, ya que hasta entonces habían sido experimentales o sin la requerida continuidad. Esto tuvo lugar independientemente en varios lugares del mundo con poco tiempo de diferencia. Número 4. El nacimiento de la ciencia ficción. Los relatos de ciencia ficción nacieron muchísimo antes de que el ser humano fuera capaz de viajar al espacio. Según la docta opinión de Isaac Asimov y Carl Sagan, la obra fundacional de este género fue Somnium, escrita en 1634 por el astrónomo Johannes Kepler, que trata sobre un estudiante que es transportado a la Luna por fuerzas misteriosas. Número 5. Este fue el nacimiento del manga japonés. La historieta japonesa es fruto de la fusión de dos tradiciones: las historietas occidentales y el grafismo nipón. El cómic, manga para los orientales, llegó al país del sol naciente en 1902, cuando el ilustrador Rakuten Kitazawa publicó la historieta Tagosaku Tomokube, de la cual se muestra en la imagen una de sus viñetas. La principal novedad que introducía respecto a los modelos occidentales es que aquí las viñetas ya se leían de derecha a izquierda. Número 6. El inicio en la grabación del sonido. La primera invención conocida de un dispositivo capaz de grabar sonido fue el fonoautógrafo, invención del francés Léon Scott, patentado el 25 de marzo de 1857. Este podía transcribir sonido a un medio visible, pero no tenía un modo de ser reproducido después. El aparato consistía de un cuerno o un barril, el cual recogía las ondas sonoras hacia una membrana, a la que estaba atada una cuerda. Cuando llegaba el sonido, esta vibraba y se movía y el sonido podía grabarse en un medio visible. El fonoautógrafo era considerado como una curiosidad de laboratorio, para el estudio de la acústica. Era usado para determinar la frecuencia de un tono musical, y para estudiar el sonido y el habla.
No se entendió hasta después del desarrollo del fonógrafo, que la onda grabada por el fonoautógrafo, era de hecho una grabación del sonido que solo necesitaba un medio de reproducción adecuado para sonar, y ser escuchada por un usuario. Número 7. La primera historia vampírica. El famoso Drácula de Bram Stoker no fue el primero de su estirpe. En realidad, la historia vampírica más antigua que se conoce es un poema escrito en 1748 por Heinrich August Osenfelder, y titulado El vampiro. Número 8. La primera película en 3D. La moda de los filmes en relieve, que actualmente ha vuelto a resucitar, nació en 1952. Buena Devil, 1952, fue la película que inauguró el uso de 3D. Pero el primer filme totalmente rodado en color, es mucho más antiguo. La Feria de la Vanidad, 1935, titulada en inglés, Becky Sharp. Y para encontrar la primera cinta con argumento hay que retroceder hasta 1895. Fue El regador regado, de los hermanos Lumière. Número 9. Peligro rodante. Los accidentes de circulación son tan antiguos como la propia historia de este medio de transporte. Nicolas Cugnot, inventor del automóvil, sufrió también el primer accidente de tráfico al estrellar en 1771 su prototipo contra un muro. Número 10. Primera manipulación fotográfica. Fue obra del artista francés Hippolyte Bayard, quien en 1840 manipuló esta instantánea colocando su propio rostro sobre la imagen del cuerpo de un hombre ahogado. Número 11. El inicio de los restaurantes. En China, la nación que se adelantó en crear las primeras cadenas de restaurantes. Existen documentos del año 1120 en los que un funcionario imperial llamado Meng Yuanlao dejó constancia de la existencia en la ciudad de Kaifeng de locales que ya contaban con cartas en las que se detallaban los platos disponibles. Además, según este testimonio, si los clientes se quejaban, el encargado maldecía públicamente al camarero culpable y le reducía el sueldo. Número 12. El inicio de las crisis económicas. Grecia fue la cuna de la primera gran crisis económica de la que existe testimonio. Según se explica, entre los siglos X y VII a.C., las polis vivían bajo un régimen monárquico. La estabilidad política permitió alcanzar un notable desarrollo económico, de tal forma que el salario de un trabajador medio equivalía al precio de 12 kilos de trigo, mientras que el de un egipcio no superaba el valor de los 3 kilos. Pero en el siglo VI a.C., la monarquía fue reemplazada por un régimen oligárquico al amparo del que surgieron castas corruptas que monopolizaron tierras y recursos. La consecuencia: aumentó el número de desposeídos, y el descontento desembocó en revueltas. Número 13. Un macabro pionero. Es imposible saber quién fue el ser humano al que le corresponde el dudoso honor de haber iniciado la práctica del suicidio. Pero el caso más antiguo recogido por la historia es el de Periandro, en el año 585 a.C., tirano de Corinto y uno de los 7 sabios de Grecia. Número 14. El inicio de las pandemias. Cuando hablamos de la peste de la guerra del Peloponeso, estamos hablando de la primera pandemia de la cual se tiene un registro histórico fáctico. Esta peste se originó hacia el año 430 a.C., aproximadamente, y provocó la muerte de 30.000 ciudadanos atenienses, por lo que también se la conoce como la peste de Atenas, cuyos cuerpos eran apilados e incinerados en grupos de cientos, una época oscura en la antigua Grecia. Número 15. La primera tarjeta de crédito. La historia de las tarjetas bancarias data del año 1914, si bien hay dos etapas bien diferenciadas. Una, entre 1920 y 1950, y otra desde ese año hasta nuestros días. La Western Union emitió la primera tarjeta de crédito al consumidor.
Era una pequeña placa de metal que comenzaron a entregar a un grupo selecto de sus clientes, obteniendo una atención rápida, especial y con la ventaja de diferir el pago. Como toda idea buena es copiada, otras empresas como hoteles, tiendas de departamentos, empresas petroleras y ferrocarriles, también comenzaron a extender placas de metal de similares características a sus mejores clientes.